No, el piano, sí, pero solo el piano. Amén. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Padre. Bendito es nuestro Creador. Como dice la alabanza, Mika Moja, Paelín Adonai, Mika Moja Nedar Bakodesh. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Dios es bueno. Dios es bueno. Mis hermanos, Dios escogió este día y nos escogió a nosotros para estar hoy aquí. Dios pone el hacer, pone el hacer en el corazón, y creo que, ¿cómo se dice? El hacer y el querer. Y hoy nosotros quisimos estar aquí. Somos privilegiados, porque estamos en el lugar que el Eterno escogió. Estamos en el lugar. Entonces, el Eterno nos trajo hasta aquí. Esta es la porción número 48. Para los que nos miran en los videos, estamos aquí ubicados ya en Dallas. La dirección está en la página. Somos una congregación judía mesiánica, Casa de Paz. Todos son bienvenidos. Compartir aquí con nosotros. Le damos gracias al Eterno, ¿verdad? Esta es la porción número 48, que lleva por nombre Shoftim. Shoftim. ¿Qué significa Shoftim? Jueces. Jueces significa en hebreo, Shoftim, jueces. Y esta es la octava porción del libro de Deuteronomio, de Barín. Temas claves que tiene esta porción. Tiene unos temas muy importantes. En esta porción tiene cinco temas claves de esta porción, y el primero es el sistema judicial que trae esta porción. El sistema judicial es el que establece la obligación de nombrar jueces y oficiales honestos en cada ciudad para administrar una justicia recta y sin sobornos. Este es un mandamiento. Segundo tema clave, leyes para los reyes. Define las limitaciones de un rey de Israel. No debe acumular excesivos caballos, esposas, ni oro, ni debe escribir su propia copia de la Torá. Wow. El tercer tema son las leyes de la guerra. Dictan normas éticas para las batallas, incluyendo la exhibición militar para recién casados o quienes tienen miedo, y la prohibición de destruir árboles frutales durante un asedio. Cuarto tema, las ciudades de refugio. Establece lugares seguros para proteger a quienes cometen un homicidio involuntario de la venganza de los familiares. Quinto tema, se hace llamar Egla Arufa, la becerra desnucada. Este animal que se ocupaba era para describir el ritual comunitario que deben hacer los ancianos de la ciudad más cercana cuando se encuentra el cuerpo de una persona asesinada en un campo y no hay un culpable. Esta porción tiene 41 misbot, 41 mandamientos. En esta porción hay 41 mandamientos. Creo que deberíamos estudiar todos los mandamientos. Todos los mandamientos son importantes porque
Los mandamientos nos enseñan a cómo vivir. Los mandamientos son para cómo vivir. Haz esto, no hagas esto, y haz esto para que te vaya bien. Casi la mayoría hace esto para que te vaya bien. Y no hagas esto, las bendiciones y las maldiciones. Entonces, tiene 41 mandamientos, ¿verdad? Esta porción empieza en Deuteronomio 16, 18 y termina hasta el 21, 9. Vamos a empezar a leer en el 16, 18. Vamos a comenzar con la porción. Y dice: nombrarás jueces y oficiales para tus tribus en todas las provincias que Yahweh tu Elohim te da. Yahweh tu Elohim te está dando, y que gobiernen al pueblo con la debida justicia. No juzgarás injustamente, no mostrarás parcialidad, no aceptarás sobornos, porque el soborno ciega los ojos de las personas de discernimiento y tergiversa el reclamo del justo. La justicia, solo la justicia debe seguir para que aumentes y ocupes la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando. No pongas un árbol ritual de ninguna clase de árbol junto al altar que hagas para Yahweh tu Elohim, ni erijas una columna de piedras, porque Yahweh tu Elohim detesta esas cosas. Wow. El enfoque de esta porción que le vamos a dar va a ser en el 16:20. Justicia, justicia perseguirás para que vivas y poseas la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Este va a ser el enfoque de esta porción. En esta parashá de Shoftim, Jueces, comienza estableciendo condición indispensable para la vida de Israel en la tierra. La justicia no puede quedar a merced u opinión personal. Por eso comienza en el 18, jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades y juzgarán al pueblo con justo juicio. Es muy importante por eso saber los mandamientos. Vamos a irnos a Hechos 15:1. Hechos 15:1. Vamos a leer Hechos 15:1. al 8. Y dice: ciertos hombres que habían bajado de Judá se pusieron a enseñarles a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo al rito de la ley no podrían salvarse. Como surgió una contienda y una discusión no pequeña por parte de Saúl y Bernabé, por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Saúl y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los enviados y ancianos para tratar esta cuestión. Aquí es donde yo sé que todos miramos a Pablo como que es el que trajo confusión, ¿verdad? Con parte de la ley y de todo, porque Pablo él sí perseguía la ley, perseguía la justicia, como dice, la justicia perseguirás, no hay que buscarla, hay que perseguirla. ¿Entienden? Este era uno de ellos. Pablo perseguía la justicia, perseguía la ley. Y lo vemos. Estos capítulos, nos vamos a ir
a Deuteronomio 17:8. Deuteronomio 17:8. Dice algo muy importante ahí. Dice en Deuteronomio 17:8, dice, si un caso te resulta muy confuso para decirlo, sea una controversia sobre un homicidio, la ley civil o asalto, asuntos de litigio en tus cortes, dirígete prontamente al lugar que Yahweh tu Elohim haya escogido. Que dice, ¿a dónde iba Pablo y Bernabé? En Hechos 15:2. Como surgió una contienda y una discusión no pequeña por parte de Saúl y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Saúl y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén. Iban donde se pronunció el nombre de Yahweh. Iban hacia Jerusalén a arreglar el asunto. Pablo se va a hacer a como está escrito. Nosotros vemos que Pablo como que hizo confusión, pero no, él seguía lo que dice la Torá. Si nosotros leemos la Torá, hizo conforme a la Torá, conforme a los midrashim, conforme a los misbot. Entonces, luego uno dice que trajo confusión. No, no trajo confusión, simplemente nosotros miramos eso porque no sabemos la Torá, no leemos la Torá, no la leemos. Y sigue diciendo en el 3, en Hechos 15, entonces los que habían sido enviados por la comunidad pasaban por Fenicia y Somrón, contando de la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Una vez llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad y los enviados y les contaron a todos las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá, la ley de Moisés. Entonces se reunieron los enviados y los ancianos para considerar este asunto. Por eso les digo, por eso la Torá es todo está bien estructurado, muy bien estructurado. Esto se iba a discutir ¿con quién? Con los ancianos, con el Sanedrín. Había un Sanedrín, por eso es muy importante, un Sanedrín, una casa de juicio. Entonces, se dirigieron ahí, dice, como se produjo una gran contienda, se levantó Simón y les dijo, ¿se acuerdan de Simón Pedro? Pedro, el Eterno, le había hablado. Por eso se levantó y dio una opinión, porque él se le fue hablado, ¿para qué dice? Y les dijo, hermanos, ustedes saben cómo desde los primeros días Elohim me escogió de entre ustedes para que los gentiles oyeran por mi boca el mensaje de la buena noticia y creyeran. Cuando este pasaje es cuando el Eterno le puso un lienzo a Pedro, que todo ese versículo es muy mal interpretado. No está hablando de comida, como todos creen, ¿verdad? Está hablando de los gentiles, que él fue enviado, si se acuerdan de Pablo cuando fue a visitar a Cornelio, este pasaje es ahí. Y dice, y Elohim, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, al darles el espíritu de santidad igual que a nosotros. Por eso es muy importante saber todos estos puntos, ¿verdad? Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, todo está regido por la Torá. Nada está fuera de contexto. Simplemente hay unos versículos mal interpretados, sí, pero todo lo que está escrito ahí, si lo respalda la Torá, amén. Si no lo respalda la Torá, tendríamos que investigar para ver, tal vez entendamos mal, no lo entendimos, o ocasiones así. Pero
todo lo que está escrito ahí tiene que estar respaldado por la Torah. No, hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, por eso esta porción comienza estableciendo, ¿qué dice? Jueces, oficiales, estructurando. ¿Por qué creen que Israel sobrevivió a todo lo que le ha ocurrido a Israel ha sobrevivido? Las inquisiciones o muchas cosas. ¿Por qué ha sobrevivido Israel? Israel siempre ha sobrevivido porque Israel, donde quiera que llega, lo primero que hacen es una sinagoga, un lugar de adoración. Y luego hacen una escuela, una escuela. Y luego ponen una casa para hacer un concilio, para hacer un lugar donde se pueda regir, poner oficiales que estructuren, que haya orden. Escogen, ¿qué dice? Ancianos, sabios, y empiezan a estructurar. Cualquier problema, ya saben a dónde ir. Entonces, siempre la estructura. Por eso a veces hemos mirado, hay congregaciones también grandísimas. Hemos mirado congregaciones cristianas grandísimas. ¿Por qué prevalecen esas congregaciones? ¿Por qué prevalecen o compañías grandísimas? ¿Por qué prevalecen? Porque hay una estructura. Si tú no estructuras nada, no hay nada. Todo se desvanece. Por eso dice que el que hizo la casa en la arena, se lo llevó el viento. Pero si hay una estructura bien estructurada, nada te va a mover. Nada va a mover. Por eso Israel siempre ha sobrevivido. Porque en lugares siempre él pone jueces. Israel pone jueces. Sabios. ¿Recuerdan? Por eso cuando alguien envía a alguien más, ¿por qué los fariseos le preguntaban a Yeshua, ¿quién te ha enviado? ¿De quién nos hablas? ¿Quién te dio la autoridad? Entonces, hay cosas que a veces nosotros decimos, no, pues el rabino Yeshua nos dijo estas cosas y por eso lo hacemos. Entonces, hay las controversias que a veces hay, que cada quien enseña conforme a su maestro, ¿verdad? Conforme a maestros, conforme a estudios de Torah. Israel debía establecer jueces, shoptines y oficiales encargados de administrar justicia. Pero inmediatamente la Torah advierte sobre 3 corrupciones. 3 corrupciones del juicio. Dice en el 19. No juzgarás injustamente, no mostrarás parcialidad, no aceptarás sobornos, porque el soborno ciega los ojos de las personas de discernimiento y transgresiva el reclamo del justo. Son 3 cosas, 3 corrupciones del juicio. No torcerás el derecho, no harás excepción de personas, ni tomarás sobornos. Eso es lo que está diciendo. El juez debía resistir 3 tentaciones. No torcer la justicia por conveniencia. Favorecer a una persona por su posición, aceptar beneficios capaces de alterar la percepción del juicio. Entonces, después aparece esta escritura. Sedec, Sedec,
tirdov. Justicia, justicia, perseguirás. No basta conocer la justicia, no basta. Hay que perseguirla. La repetición de justicia de Sedec intensifica el mandato. Tanto el objetivo como el camino para alcanzarlo deben ser justos. No se puede defender la verdad mediante injusticias. Después del texto pasa del tribunal al altar. Entonces conecta dos espacios que solemos separar: tribunal y santuario, altar. Para la Torá, corrupción judicial o idolatría pertenecen al mismo problema: reemplazar el orden de Yahweh por intereses humanos. Y seguimos en el 17:1. No sacrifiques para Yahweh tu Elohim un toro o una oveja que tenga algún defecto de naturaleza seria, porque eso es aborrecible para Yahweh tu Elohim. Si se encuentra en tu medio, en una de tus poblaciones que Yahweh tu Elohim te está dando, un hombre o una mujer que haya hecho lo que desagrada a Yahweh y haya transgredido su alianza, volviéndose a servir a otras deidades y postrándose ante ellas, ante el sol o la luna, o ante cualquiera de las huestes celestiales, algo que yo nunca mandé, y te han informado o llegas a alterarte, entonces debes hacer una investigación cabal. Si resulta verdad y se establece el hecho de que se ha cometido un acto aborrecible en Israel, debes sacar al lugar público a ese hombre o a esa mujer que realizó ese acto perverso y apedrearlo, sea hombre o mujer, hasta que muera. A una persona se le dará muerte únicamente por el testimonio de dos o más testigos. No debe dar muerte por un testimonio de un solo testigo. Que las manos de los testigos sean las primeras contra él para darle muerte, y después las manos del resto del pueblo. Así eliminarán el mal de tu medio. Si en caso te resulta muy confuso para decirlo, sea una controversia sobre el homicidio, ley civil o asalto, asuntos de litigio en tus cortes, dirígete prontamente al lugar que Yahweh tu Elohim haya escogido y comparece ante los sacerdotes levíticos o ante el juez a cargo en ese momento. Preséntale tu problema cuando ellos te anuncien el veredicto. En el caso, tú llevarás el veredicto que se te anuncie en el lugar que escoja Yahweh, observando cuidadosamente todas las instrucciones que se te den. Debes actuar en armonía con las instrucciones que te den y a las reglas que te entreguen. No debes desviarte del veredicto que te anuncien ni a derecha ni a izquierda. Si a un hombre actúa presuntamente y desatiende el sacerdote encargado de servir allí a Yahweh tu Elohim o al juez, ese hombre debe morir. Así eliminará el mal de Israel. Todo el pueblo irá y tendrá temor y no actuará presuntamente otra vez. Es muy específico. Está muy claro. Continúa regulando la investigación de la idolatría. Una
ocasión debía ser investigada cuidadosamente, dice. Y una condena grave no podía establecerse por un testimonio aislado de una sola persona. Tenían que ser dos o más de dos o tres. Por dicho de dos testigos o de tres testigos moriría el que hubiera de morir, no moriría por el dicho de un solo testigo. Finalmente, cuando a un asunto jurídico resultara demasiado difícil para los tribunales locales, debía llevarse al lugar que Yahweh escogió, donde los sacerdotes y los jueces emitirían una decisión. Israel no debía convertirse en una sociedad donde cada individuo interpretara la justicia según su propia conveniencia. Porque dice, justicia, justicia, perseguirás. ¿Por qué repetir justicia? ¿Por qué repetir justicia, justicia, perseguirás? La repetición no solamente es por repetir, ¿verdad? Contemplar algo más profundo. No solo importa que defendamos no solo importa qué defendemos, sino que importa cómo defendemos. Podemos tener una causa aparentemente correcta y utilizar métodos injustos. Podemos hablar de verdad mientras difamamos. Podemos hablar de santidad mientras mostramos favoritismo. Podemos denunciar el pecado ajeno mientras justificamos el propio. Podemos exigir obediencia mientras nosotros mismos rechazamos toda la corrección. La Torah no dice simplemente habla de justicia. Dice persigue la justicia. La palabra tirdov comunica la idea de ir detrás de algo con determinación. Cuando, como dicen por ahí, cuando perseguimos nuestros sueños, los perseguimos, ¿verdad? Dice, nuestras metas. Asimismo, dice que hay que perseguir la justicia. Que dice, para que poseas la tierra que Yahweh, tu Elohim, te ha dado, la vida. Poseer la vida. La justicia bíblica no es un adorno doctrinal, es una búsqueda constante. Y hay otra conexión significativa. Inmediatamente después de ordenar justicia, la Torá prohíbe colocar una cera junto al altar. Que no coloquemos nada junto al altar. Ningún árbol, dice, ningún árbol plantarás junto al altar de Yahweh. Y esto nos permite formular una poderosa imagen espiritual. También podemos plantar aceras alrededor de nuestras adoraciones. Cuando adoramos, ¿cuál es el primer árbol plantado? El orgullo. Es el que nos domina. Que no debería de ser así. Intereses personales.
ponemos nuestros intereses personales para no estar frente al Eterno. Favoritismos, ambición, manipulación y muchos más árboles que podemos plantar ahí. Porque no todo lo que está cerca del altar pertenece al altar. Esta enseñanza a mí me caló, porque casi va más que nada dirigido para los que enseñan. O yo creo que para todos los que damos alguna orientación, alguna motivación a alguien, cualquiera, yo creo que esta es la porción indicada. Esta porción nos confronta, especialmente a los que ejercen alguna autoridad. Jueces, ancianos, maestros, pastores, líderes, personas responsables de orientar a otros. La pregunta no es solamente que si enseñamos la verdad. La pregunta también es, ¿practicamos con otros la justicia que predicamos? Porque Deuteronomio 16:19 advierte del soborno, que dice, ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Por eso los profetas no vivían junto con el pueblo, porque nosotros somos de los que le vamos a llevar algo para ver si, para ablandarle el corazón, dice. Por eso los profetas no vivían con el pueblo, fuera del pueblo. Solo cuando el Eterno hablaba, el profeta llegaba al pueblo. El peligro es impresionante. Una persona puede ser sabia y terminar viendo mal. Puede conocer la Escritura y terminar juzgando injustamente. Puede hablar correctamente y sin embargo permitir que intereses personales distorsionen el juicio. Por eso la autoridad bíblica nunca significa impunidad. Por eso Shoftim, esta porción de Jueces, establece autoridad judicial para preservar el orden comunitario. Pero esa autoridad existe dentro de la Torah, no por encima de ella. El juez también estaba bajo la mira, bajo juicio. Todos los jueces también están bajo juicio. El maestro también está bajo juicio de la palabra. Y también el líder debe de obedecer, porque también está bajo la mira. Nadie puede utilizar la autoridad que recibió de Yahweh para independizarse de Yahweh, no. En esta porción encontramos una enseñanza fundamental. La autoridad legítima no reemplaza la verdad, está sometida a ella. También destaca el principio de los testigos.
La Torá se niega a destruir la reputación o la vida de alguien, basándose en simplemente rumores. Primero, entonces inquirirás, buscarás y preguntarás con diligencia. Para llevar a alguien a juicio necesitas investigar con diligencia. No se le puede quitar la vida a alguien sin ninguna prueba. Después viene el juicio. Encuentras la prueba, viene el juicio. ¿Qué diferencia sería en nuestra vida comunitaria si aplicáramos este principio de justicia? No condenar antes de investigar, no repetir antes de verificar, no juzgar únicamente porque alguien que respetamos hizo la acusación. La justicia exige diligencia. Existe también un tribunal interior. Dentro del ser humano constantemente se levantan pensamientos que juzgan. Yo creo que eso a todos nos pasa. A todos nos pasa. Él hizo esto. Ella quiso decir aquello. Yo tengo razón. Ellos están equivocados, etc. Eso es lo que nos dice de lo que juzgamos a otros hermanos, a otras congregaciones. Pero la Torá pregunta, ¿quién está sentado en el tribunal de tu corazón? Eso es lo que nos pregunta la Torá. ¿La verdad o el ego? El soborno no siempre viene de forma de dinero. También existen sobornos interiores. Mi orgullo, mi amistad con alguien, mi enemistad contra alguien, mis prejuicios, mis heridas, mis intereses, mi necesidad de tener razón. Todos ellos pueden cegar los ojos. Por eso, Tzedek, Tzedek, Tirdof. Justicia, justicia, perseguirás. Persigue justicia afuera. Pero también persigue justicia dentro de nosotros. Antes de levantar el tribunal contra nuestro hermano, permite que la Torá establezca primero un tribunal dentro de nuestro corazón. Yeshua retoma este principio cuando enseña en Juan 17:24 y dice, no juzgues según las apariencias, no juzgues según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Él no está anulando el juicio. Está exigiendo justicia en el juicio. También encontramos el principio de los testigos aplicado aquí en el pacto renovado. En 2 de Corintios 13:1.
Y dice, esta es la tercera vez que voy a ustedes por la boca de 2 o 3 testigos, se decidirá todo asunto. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, no solo de uno, de 2 o 3 testigos. Por eso en Israel existía el Sanedrín, el gran Sanedrín. Ahí se juzgaba todos los juicios. La comunidad del Mesías no debería construirse sobre rumores, parcialidad o acusaciones sin fundamento, sino sobre principios de justicia que ya estaban establecidos en la Torá. Ya están establecidos. No hay que establecer ningún veredicto. Aquí está establecido. ¿Cómo debe de hacerse? En conclusión, Shoftim comienza hablando de tribunales, pero también examina nuestro propio corazón. Es fácil exigir justicia, es fácil. Practicarla cuando la verdad favorece a alguien que no nos caía bien o agradaba, ¿verdad? Es mucho más fácil practicarla cuando la verdad favorece a alguien que no nos caía bien o agradaba. Es fácil denunciar el pecado del que nos cae mal, ¿verdad? Es fácil. Nos cae mal, lo juzgamos rápidamente, lo denunciamos. Es más difícil reconocer cuando aparece entre los nuestros, al que nos cae bien. Ahí sí lo pasamos por alto. Decimos, no, está bien, no te preocupes. Deberíamos juzgarlo también, entonces, como juzgamos al que nos cae mal, porque ya estamos sobornando la escritura. Ya nos está cegando la amistad, nos ciega. Es más fácil exigir obediencia a quienes están bajo nuestra autoridad. Es más difícil someternos nosotros mismos cuando somos corregidos. La palabra nos corrige, pero no hacemos caso. Luego dice, ¿por qué me va mal? Si el Eterno dice, escoge esto para que te vaya bien, para que vivas y no te suceda nada. El mismo Eterno nos da, nos introduce. No nos dice, elijan ustedes, no, Él te dice, elige esto para que te vaya bien. Por eso la Torá nos dice, persigue la justicia. Pero perseguir la justicia no es solamente cuando nos convenga, no. Sino que justicia perseguirás, no convertirás tu amistad en soborno. No convertirás tu enemistad en sentencia. No convertirás tu autoridad en impunidad. No convertirás una acusación en verdad antes de investigarla. No plantes intereses personales junto al altar de Yahweh.
porque podemos levantar un altar. Correcto, y tener un corazón corrupto. Podemos conocer la Torah y torcer el juicio, porque sí conocemos la Torah, pero a veces nos hacemos de la vista gorda. Plantamos ya ese árbol ahí, ya nos cegó. No debería ser así. Podemos hablar de santidad y practicar favoritismo. Podemos exigir obediencia y negarnos a ser corregidos. La verdadera justicia comienza cuando aceptamos que la misma medida con la que examinamos a otros también debe examinarnos a nosotros mismos. Por eso les digo que parece que esta enseñanza solo es para mí. La siento como que solo para mí. Antes de preguntarnos quién está equivocado, deberíamos preguntarnos, ¿estoy juzgando con justo juicio? Porque el propósito de Shoftim, de jueces, no es solamente levantar jueces en las puertas de Israel. Es levantar hombres y mujeres que amen tanto la verdad, que estén dispuestos a someter incluso sus propias opiniones, intereses, prejuicios al juicio de Yahweh. Justicia, justicia perseguirás para que vivas. Eso es lo que nos dice Deuteronomio 16:20. La justicia no solamente ordena una comunidad, la justicia produce vida. Por eso les decía que Israel ha sobrevivido tantas cosas que ha pasado al pueblo de Israel. Pero porque el Eterno les mandó siempre observar estos mandamientos, fundamentos, estructuras. Por eso el pueblo no se ha destruido. En cambio, otros pueblos ya no existen. Por eso debemos perseguir la justicia. No solo si nos la topamos, sino buscarla con diligencia. Por eso nos dice escudriñar las escrituras. Necesitamos seguir escudriñando porque os parece que aquí hay vida. Hagamos caso a lo que el Eterno nos ha dejado. Estas escrituras, esta instrucción de vida. Es como una instrucción de vida, una manera, esta es una manera de vivir. Y nos alarga el tiempo de vida. Porque siguiendo esta instrucción, creo que dice que aquí hay vida y nos va a alargar más vida. ¿Por qué vivimos menos? ¿Por qué ya no vivimos los 120 años que el Eterno prometió? ¿Por qué no seguimos este libro? ¿Por qué tendría que morirse uno a los 50 años? ¿Por qué a los 60? Si apenas mitad de vida, mitad de los 120. Yo creo que si siguiéramos este libro, viviríamos lo que el Eterno nos prometió. 120 años. Por ahora. Que antes vivían más, ¿verdad? Pero fue reducido 120 años. Porque dice que nuestro corazón también era continuamente en maldad. ¿Por qué vivir tantos años en pura maldad que gente no quiere cambiar? 120 años en pura maldad. No. El Eterno lo entristecemos.
Amén. Esta era la porción de hoy, solo para mí. Gracias porque decidieron estar hoy aquí y escogieron vivir. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos los que nos ven. Shabbat Shalom.